Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro del profeta Miqueas, y llegamos a la última parte del capítulo 2 de este libro. Estos dos capítulos que hemos estado observando tienen una denuncia muy fuerte, especialmente del reino del norte de Israel. Y aunque Jerusalén es también incluida, aquí él está hablando directamente al reino del norte. Ahora, el juicio es severo. En realidad este juicio es bastante duro, y uno no pensaría que al final del capítulo 2 pudiera encontrar una pequeña y hermosa profecía del futuro que brilla como un rayo de sol que aparece a través de las nubes oscuras en un día de tormenta. Escuche usted lo que dice la primera parte del versículo 12 del capítulo 2 de Miqueas. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Ahora note usted que cuando Dios habla de ellos, de pecadores en realidad, Él está utilizando este término, oh Jacob. Esa es una expresión que significa que si Él va a hacer eso, no lo va a hacer porque ellos sean dignos, o porque haya algo digno en su propio carácter, o algo que ellos tenían, sino que sencillamente indica que Dios va a hacerlo por su gracia. Eso es algo que se refiere al futuro. Nunca podría haberse cumplido en la cautividad de Babilonia, y no ha sido cumplido en su reciente regreso a la tierra de Israel. No puede ser así. Aquí leemos, de cierto te juntaré todo, oh Jacob. Y hoy hay más de la nación de Israel en la ciudad de Nueva York que en toda la tierra de Israel. Y también hay muchos esparcidos por otras partes, incluyendo a Rusia. Así es que Dios no les ha reunido aún según esta profecía. Y él dice en la segunda parte del versículo 12, recogeré ciertamente el resto de Israel. Él está usando aquí dos nombres, Jacob y ahora Israel. Ahora él está hablando de un remanente. Ese es el remanente. Y él siempre ha tenido el remanente de la nación y nunca ha tenido otra cosa sino el remanente. Nunca ha habido una ocasión cuando pudiera decirse que ellos se habían vuelto a Dios 100%. Siempre ha sido por amor al remanente que Dios ha demostrado su gracia para con ellos. Y el día que vendrá en el futuro, aun ese período de la gran tribulación, cuando leemos que todo Israel será salvo, ¿de quién estamos hablando? Bueno, estamos hablando de todo Israel que pertenece a esa compañía de los 144,000 que van a pasar a través de eso. El libro de Apocalipsis nos presenta de una manera muy clara que ellos serán sellados, y pensamos que eso significa ser sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y ellos van a ser capaces de pasar a través de ese período de la gran tribulación. Pero ellos son solamente un remanente. Después de todo, hay probablemente unos 2 millones de personas que han regresado a esa tierra, y quizá haya unos 12 millones que están fuera de esa tierra. Así es que 144,000 es un remanente. Y eso es todo lo que se lo puede considerar. Ahora Dios dice en este mismo versículo 12, lo reuniré como ovejas de Bosra. Bosra era un lugar donde había muchos rebaños de ovejas, y la razón era que el pasto, la gramilla, era muy verde y tierna en ese lugar. Y Dios dice, los reuniré como ovejas de Bosra. Es decir, que el Salmo 23 llegará a ser cumplido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y de eso es que él está hablando aquí, digamos de paso. Ahora, Miqueas dice aquí en este versículo 12, que lo leemos completo, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Eso es a causa de que habrá una gran cantidad que regresará a esa tierra. Cuando Dios traiga a la nación de vuelta a su tierra, eso no quiere decir que todos ellos van a ser salvos, de ninguna manera, pero va a ser algo realmente tremendo. Lo que ha sucedido en nuestro propio día ha causado que tantos maestros proféticos se entusiasmen y se regocijen. Ellos están viendo la profecía cumplida, lo que no creemos que está sucediendo en realidad. Pero si esto que hemos visto es causa de regocijo, ¿qué será cuando Dios lleve verdaderamente a esa nación de vuelta a su tierra? Ahora, en el versículo 13, versículo final de este capítulo 2 de Miqueas, leemos, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Creemos que esto se refiere a la ocasión cuando ellos van a entrar al reino del milenio. Es entonces cuando Jehová está a la cabeza de ellos. Él hará que ellos regresen a esa tierra. Y por supuesto, no creemos que nadie haya ido tan lejos como para decir que Él ya ha regresado. Eso no ha ocurrido, amigo oyente.
y el mundo se enterará cuando Él regrese a esta tierra. Bien, con esto llegamos al capítulo 3 de Miqueas, y en este capítulo tenemos una división que hemos hecho aquí. La podemos encontrar en las notas que enviamos a nuestros oyentes. Los primeros 4 versículos nos presentan los pecados de los príncipes. El tema de este capítulo es que en este tercer mensaje, Él denuncia a los líderes de la nación por sus pecados. Encontramos que, en primer lugar, es el pecado de los príncipes en los primeros 4 versículos, y ya vamos a ver esto dentro de unos instantes. Pero los versículos 5 al 8 nos muestran los pecados de los profetas, y ellos son los líderes espirituales. Y luego, en los versículos 9 al 12, vemos los pecados de los líderes de Jerusalén, y eso incluye no solo los príncipes y los profetas, sino también los sacerdotes. Y vemos la injusticia de los líderes allí en esa última sección que mencionamos, en los versículos 9 al 12. Vamos a comenzar entonces con el primer grupo que se encuentra en los primeros 4 versículos. Y como hemos dicho al principio, la forma en que uno puede darse cuenta de las principales divisiones de este libro es que él siempre comienza con esta exclamación de «Oíd». Es un llamado a escuchar lo que él tiene que decir. En el capítulo 1, usted recordará, en el versículo 2 leímos «Oíd, pueblos todos». Y ahora aquí en el capítulo 3, versículo 1, podemos ver «Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob». Y él ahora está hablando a los líderes de la nación y a los príncipes de la casa de Israel. Él se está dirigiendo en primer lugar a los príncipes, a los líderes políticos, luego a los líderes religiosos, y después los reúne a todos juntos y aún coloca allí mismo, en ese último grupo, a los sacerdotes. Pero él dice en este primer versículo del capítulo 3 de Miqueas, leamos, «Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo?» Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, significa sencillamente que esta gente ha estado en la posición de juzgarse a sí misma. Los príncipes se sentaban a juzgar a toda la nación. Las personas que eran halladas culpables de algún crimen eran llevadas ante un príncipe para ser juzgadas. Ahora esta gente debería saber lo que era la justicia, debería saber lo que era el juicio. Y esto es algo que encontramos otra vez en el capítulo 2, versículo 1 de la Epístola a los Romanos. Usted recuerda que el Señor Jesucristo, por medio de Pablo, dijo, «Por lo cual eres inexcusable, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo». Esto no quiere decir que tiene que hacer cosas idénticas, sino cosas similares. Es decir, que si usted juzga a otro, entonces debemos decir que usted será conocido como una persona que critica y juzga duramente. Y luego usted a su vez será juzgado por eso. Usted ha hecho la misma cosa. Usted puede mirar a la otra persona y criticarle. Sabemos que eso es muy fácil. Es muy fácil ver cómo podemos encontrar faltas en los demás, faltas que nosotros no podemos ver en nosotros mismos. Cuando Natán vino ante el rey David y le contó de un hombre en su propio reino que tenía muchas ovejas y que fue y se apoderó de la única ovejita que tenía su vecino, pues ese hombre solamente tenía una. Y este otro tomó esa ovejita y la mató. Bueno, esa era una injusticia. David era el rey y él se encolerizó y se puso de pie. Ahora esto él podía verlo en otra persona, pero él había hecho lo mismo. Y Natán le dice entonces que él era ese hombre. Tú has hecho eso. Y David entonces aceptó ese juicio y confesó su culpa delante de Dios. Es por esto que Dios les dice a estos líderes de Israel que ellos han estado en el lugar de juicio. Ellos habían juzgado a los demás. Aún así, ellos habían cometido las mismas cosas. Y deberíamos decir, amigo oyente, que pensamos que esa es la razón por la cual muchos jueces en los tribunales no han sido muy duros con los criminales y no quieren la pena de muerte, porque eso es en realidad una mala conciencia que les molesta a ellos. Pensamos que muchas veces, cuando un juez se pone a juzgar a otro en el tribunal y se presenta ante él algún hombre acusado de algo, que ese juez dicta una sentencia ligera, que no es dura, por cierto, porque así es como él puede calmar su propia conciencia. Es por eso que siempre decimos que debe haber hombres de muy buen carácter en lugares de liderazgo. Y debemos repetir esto otra vez, que no es la forma de gobierno lo importante. Si usted tiene un buen rey, es algo maravilloso. No hay nada malo con eso. Es el carácter de los líderes lo que es importante para una nación. Su carácter determinará la forma en que ellos van a juzgar.
Y creemos que es muy fácil ver cómo los líderes de nuestras naciones, especialmente los jueces, dictan sentencias que no son muy severas. No es otra cosa sino un complejo de culpabilidad, lo que causa que ellos hagan eso en el presente. ¿Por qué? Porque es necesario tener hombres de carácter en esa posición. Y Dios dice que Él va a ser quien los juzgará. Francamente hablando, amigo oyente, creemos que no es otra cosa sino un chiste cuando un grupo de miembros del Congreso investigan algo en la política. Probablemente cada uno de esos que están juzgando a los demás tiene su propio problema que ocultar. Pero nosotros podemos observar con el pasar de los meses y los años que hay muy pocos hombres en el liderazgo de una nación que son realmente capaces de ocupar un lugar en juicio sobre los demás. Hace falta un hombre de carácter para hacer algo como esto. Y esto es exactamente lo que Dios les está diciendo a ellos. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Ustedes no están haciendo eso. Han tenido la experiencia. A ustedes se les ha traído hombres para que los juzguen que son culpables. Pero ahora ustedes son los culpables. Y eso es lo que Dios está diciendo. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Es muy difícil para un juez que ha estado asistiendo a una fiesta y bebiendo con los invitados la noche anterior, donde quizá ha tomado más de lo que debía, sentenciar a un hombre que se le presenta ante él al día siguiente que ha dado muerte a alguien porque ha estado manejando su automóvil cuando estaba borracho. No nos sorprende, pues, que no le condene severamente. Si un hombre que bebe es un juez, según nuestro propio juicio, no está capacitado para juzgar a los borrachos y a los alcohólicos que se le presentan ante él que han dado muerte a alguien. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que él pasó por una experiencia muy triste, por cierto, a causa de esto, porque su mamá pereció en un accidente de tránsito por un conductor borracho. Él no quería presentar acusaciones ante los tribunales. Pensaba que eso no era lo que debía hacer. Sin embargo, cuando fue llamado como testigo, le dijo al tribunal, «Yo pienso que aquí se debe hacer justicia. No estoy pidiendo que se tome venganza por esto contra este hombre. Eso es lo que yo haría si hiciera eso. Solo pido que se haga justicia». Y ese hombre no recibió una sentencia muy dura que digamos. Y al observar a este juez en ese tribunal, uno pensaba que él tenía una conciencia muy mala, por cierto. Ah, amigo oyente, aquellos que estaban en lugares de liderazgo aborrecían lo bueno y amaban lo malo. Y personas como esas no están capacitadas para ocupar esa clase de posición el día de hoy. Si un hombre llega a ser un congresista, o puede ocupar cualquier otra posición, por ejemplo, un senador del gobierno, o cualquier otra posición gubernamental como un juez, si se descubre que ha sido infiel a su esposa, ¿está ese hombre capacitado para presentar una ley en cuanto al matrimonio? No creemos que sea así, amigo oyente. No pensamos que esté en una posición de hacer eso. No nos sorprende entonces que la moralidad del presente esté en bancarrota, si eso ocurre con aquellos que están en liderazgo. Y Dios echa la culpa al liderazgo aquí de esta nación de Israel. Y como ya hemos dicho aquí en el principio, Dios está presentando en el día de Miqueas una filosofía del gobierno humano. Y básicamente se necesita tener hombres de buen carácter. Ahora él dice en el comienzo del versículo 2, «Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo». Y luego él utiliza una ilustración muy vívida, por cierto. Leamos todo este versículo 2 del capítulo 3 de Miqueas. «Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos». Es decir, ustedes son caníbales cuando están juzgando a los demás, y cuando aman el mal y aborrecen lo bueno. Escuche lo que él dice aquí porque él está hablando en cuanto al canibalismo humano. Leamos los versículos 2 y 3 juntos, que dicen, «Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla». Es decir, que aquí no entran los sentimientos, ninguno. No hay principios elevados, no hay un carácter que entre en este juicio. Amigo oyente, debemos decir que un hombre impío es el último hombre que nosotros quisiéramos que nos juzgara en alguna cosa. Y hablando francamente, debemos decir que estamos agradecidos que no tenemos que estar ante usted en juicio, aunque usted sea un creyente. Y usted también tiene que estar agradecido de saber que no va a tener que presentarse ante mí en juicio. Pensamos que vamos a tener un mejor resultado, ocurrirá algo mejor para nosotros en la presencia del Señor Jesucristo,
de lo que pudiera ser si tuviéramos que presentarnos ante la humanidad. Así es que podemos apelar nuestro caso, y esto ya ha sucedido, y yo no estoy hoy ante usted para juicio, y usted no está hoy ante mí para juicio. Y cuán maravilloso es el saber eso, ¿no le parece? Luego dice en el versículo 4, entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Ahora, ¿de quién está hablando? Pues de estos líderes. Y así sucederá mientras ellos estén en una posición alta y mientras no se preocupen por el lado humano, mientras no tengan una verdadera simpatía, un verdadero amor. Y ahora ellos están en dificultades porque un gran poder, mayor que el que ellos tienen, ha caído sobre ellos. El versículo 4 en su totalidad dice, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Dios está diciendo que Él permitirá que el juicio caiga sobre ellos. Dios dice, ustedes van a clamar a mí. ¿No es eso interesante? Nosotros clamamos a Dios cuando pasamos por momentos de dificultades. Siempre nos sorprende, aunque no debiera sorprendernos, pero así sucede, cuando escuchamos de los problemas que se avecinan sobre nosotros y de vez en cuando alguien dice, que Dios nos ayude. Por fin Dios llegó a su alma, y uno pensaría que ellos ya le habían quitado de este universo. Él no ha sido mencionado mucho en el día de hoy, a no ser de una manera profana. Pero uno encuentra a la gente diciendo que Dios nos ayude. Bueno, no sabemos si Él va a escuchar o no, porque Él ha dicho que aquel que le ignoró, que ha sido impío y que le dio la espalda a Dios y que ha vivido una vida sin Dios, y aún así está juzgando a los demás y desprecia a la gente porque no son capaces, no recibirán respuesta. No interesa si han recibido título universitario, porque esto no significa nada. Y quizá esto haga de él un juez mucho peor, o la peor clase de persona para ocupar una posición elevada porque fuera inteligente, pero aún así, él ama lo malo. De modo que, amigo oyente, necesitamos hombres y mujeres que tengan un buen corazón, que tengan algo más que simplemente inteligencia en cuanto a la ley. Lo que necesitamos hoy, según nuestra opinión, son hombres y mujeres que conozcan a Dios, porque de otra manera, cuando vengan las dificultades, Dios no ha prometido escucharles. Él le dijo a su propio pueblo que cuando ellos clamaran a Él, entonces Él no les respondería, que Él iba a esconder de ellos su rostro porque ellos habían hecho obras malvadas. Dios es quien dice eso. Él dice que va a esconder su rostro. Amigo oyente, parecería que Él no estuviera haciendo mucho en cuanto a la situación mundial en el presente. Estamos en un período cuando Dios se muestra silencioso, pero su gracia es aún abundante, y Él es rico en misericordia, rico en gracia para aquellos que se inclinen ante Él y acepten a su Hijo como su Salvador personal. Quiera Dios que usted lo haga hoy mismo. Y aquí nos detenemos por hoy. Sin embargo, les sugerimos leer el resto de este capítulo 3 de la profecía de Miqueas, lo que le permitirá estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor colme su vida de sus abundantes bendiciones.